Imagine que el Dios que conoce como el creador de la humanidad no es, en realidad, el que se menciona al principio del libro del Génesis. Esta idea puede parecer audaz, incluso blasfema, pero es precisamente la que podría desvelar uno de los misterios mejor guardados de la Biblia. Prepárese para una investigación que transformará todas sus percepciones, formadas por la influencia de los sermones eclesiásticos, las lecciones bíblicas tradicionales e incluso las traducciones más comunes de las Sagradas Escrituras. El descubrimiento que le espera podría cambiar radicalmente su comprensión del Dios creador. Durante siglos ha creído que Yahvé, el Dios de los patriarcas, de Israel y de los profetas, modeló al hombre del polvo de la tierra. Pero, ¿y si esta historia, que parece inmutable, ha sufrido numerosos cambios, ediciones, traducciones e interpretaciones, ocultando al verdadero creador tras construcciones teológicas? La pregunta que nos planteamos es simple pero profunda. ¿Creó realmente Yahvé al hombre? ¿O detrás del acto de la creación descrito en los textos originales se encuentra otro ser divino? Estas dudas no son nuevas. Destacados académicos, teólogos, arqueólogos y lingüistas llevan mucho tiempo estudiando los manuscritos antiguos, y sus investigaciones apuntan a algo asombroso. El nombre utilizado para Dios en los primeros capítulos del Génesis no es Yahvé, sino Elohim, un nombre en plural. Este término, que suscita numerosas preguntas, no se refiere directamente a Yahvé, sino que esconde un enigma antiguo y profundo. Además, el propio libro del Génesis contiene dos versiones de la creación del mundo que no coinciden en todo. Nos encontramos ante dos narrativas diferentes, creadas por distintos autores que representan tradiciones distintas y que fueron unificadas en un solo texto. ¿O se trata de dos entidades diferentes, cada una descrita como creadora de la humanidad? Nos adentraremos en las profundidades de los textos bíblicos, desenterraremos capas olvidadas de la historia y revelaremos los secretos de la creación del hombre que durante mucho tiempo han estado prohibidos. Discutiremos los significados originales de las palabras hebreas, las diferencias entre Elohim y Yahvé, los paralelismos con los mitos de Mesopotamia e incluso examinaremos pruebas que apuntan a la participación de otras entidades espirituales en la creación de la humanidad. ¿Está dispuesto a cuestionar lo que le han enseñado desde la infancia? ¿Está preparado para investigar lo que los antiguos realmente creían sobre el origen del hombre? ¿Está listo para aceptar la posibilidad de que el Dios creador, descrito al principio de la Biblia, no sea exactamente quien imaginaba? Quédese con nosotros, porque le espera un viaje lleno de descubrimientos asombrosos, interpretaciones ocultas y verdades que han estado escondidas durante siglos. Prepárese, porque a medida que profundice en este tema, comenzará a darse cuenta de cómo este descubrimiento lo cambió todo, haciendo la fe, la identidad espiritual y incluso el papel de la humanidad en el plan divino. Ahora que hemos abierto esta puerta, es necesario profundizar en la cuestión de quién creó realmente al hombre en la Biblia original. Es fundamental comprender el contexto histórico de la narrativa bíblica de la creación. Esto nos lleva directamente al antiguo Oriente Próximo, una región donde se entrelazaban culturas, mitos, dioses y complejas concepciones espirituales. Es imposible leer el libro del Génesis con una mirada moderna, y mucho menos a través del prisma de las tradiciones religiosas establecidas, sin sumergirse primero en el entorno en el que nacieron estas historias. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, no surgió en el aislamiento, sino en estrecha interacción con las grandes civilizaciones de la antigüedad, como los sumerios, acadios, babilonios, egipcios y cananeos. Es notable que estos pueblos tuvieran sus propios mitos sobre la creación del mundo, sorprendentemente similares al relato bíblico del Génesis. Estos paralelismos no son casuales ni una copia directa, sino que demuestran que el pueblo hebreo formaba parte de un espacio espiritual y simbólico común, y que sus textos sagrados se formaron en diálogo con estas cosmovisiones.
Esta comprensión no devalúa la Biblia, sino que permite penetrar más profundamente en su esencia. Prestemos atención a los nombres de Dios en el libro del Génesis. En el primer capítulo se utiliza el nombre Elohim y en el segundo, Yahvé Elohim, o el Señor Dios. Esta diferencia no es un mero recurso estilístico, sino una indicación de dos tradiciones distintas y posiblemente dos concepciones diferentes de la divinidad. Elohim, una forma plural, significa literal dioses, pero en la tradición estático, una forma de expresar respeto, pero realmente así. En los textos sumerios y acabados más antiguos, encontramos el concepto de una asamblea divina, consejo celestial con diversas funciones, creadores, guardianes, gemelos. Esta fuerza refleja en el ser, donde Dios preside la asamblea de los dioses. Muchos investigadores modernos, incluidos teólogos que estudian los textos bíblicos en hebreo, creen que esta distinción evidencia la fusión de tradiciones politeístas, que con el tiempo se unificaron bajo el monoteísmo de Yahvé. Si la creación del hombre se atribuyó a Elohim y no a Yahvé, esto podría cambiar radicalmente las concepciones formadas durante siglos por las religiones organizadas, afectando la esencia misma de la fe y la identidad del hombre ante lo divino. Al mismo tiempo, surgen nuevos horizontes para la reflexión. ¿Quiénes son estos Elohim? ¿Por qué sus acciones parecen diferir de las de Yahvé en diversos episodios de los relatos bíblicos? ¿Por qué en el primer capítulo del Génesis se presenta una creación ordenada, universal y casi impersonal, mientras que el segundo capítulo describe a un Dios que forma al hombre con sus propias manos, le infunde vida, planta un jardín e incluso experimenta arrepentimiento? ¿No se esconden en estos detalles claves veladas que apuntan a que el verdadero creador de la humanidad podría no ser Yahvé? ¿Y si Yahvé es solo una de las manifestaciones divinas, uno de los muchos seres espirituales implicados en el acto de la creación? Estas preguntas pueden causar incomodidad a muchos, pero son precisamente las que nos impulsan a ir más allá de una percepción superficial, más allá de las tradiciones establecidas y más allá de lo que se ha repetido de generación en generación sin reflexión. La Biblia es un texto de múltiples capas, y un estudio atento revela que ella misma nos impulsa a buscar respuestas. Los profetas hicieron preguntas, los discípulos buscaron respuestas, e incluso Jesucristo llamó al pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué no continuar esta tradición? En este punto, queda claro que apenas estamos comenzando a levantar el velo del misterio, y lo que se esconde detrás es mucho más profundo y complejo que la simple afirmación «fue Yahvé» o «fue Dios».
Nos enfrentamos a un enigma espiritual insondable que requiere valentía para ser explorado, una valentía que quizás ni siquiera sospechaba que poseía hasta ahora. Ahora que comienza a comprender que la narrativa bíblica de la creación está envuelta en múltiples significados ocultos y complejos contextos históricos, ha llegado el momento de abordar una de las claves más importantes para entender este misterio: el nombre Elohim. Este término no es solo una peculiaridad lingüística, sino el núcleo de una cuestión teológica centenaria que todavía genera desacuerdo entre académicos, líderes religiosos y buscadores de la verdad. En el texto hebreo original, Elohim es una forma plural. Sí, exactamente. Una pluralidad gramatical que literalmente significa dioses. Pero si la Biblia afirma desde el principio la existencia de un solo Dios, ¿por qué el primer versículo de las Sagradas Escrituras? En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Está escrito usando una palabra en plural para designar al Creador? Esto no es un simple recurso estilístico, es una poderosa anomalía que desafía las interpretaciones tradicionales. Algunos académicos y teólogos intentan suavizar esta contradicción argumentando que Elohim es un plural majestático, una forma respetuosa de referirse a una deidad única. Pero, ¿se agota ahí toda la cuestión? Al estudiar el uso de esta palabra en otros textos del Antiguo Testamento, queda claro que Elohim no siempre se refiere exclusivamente al Dios de Israel. En muchos casos, este mismo término se utiliza para describir a otros dioses, espíritus, ángeles e incluso jueces humanos. La misma palabra, pero con múltiples significados. Esto debería generar una inquietud legítima en cualquier mente curiosa. En el contexto del antiguo Oriente Próximo, esto se vuelve aún más evidente. Los pueblos antiguos creían en la existencia de un panteón de seres espirituales superiores, organizados en jerarquías celestiales. Los sumerios tenían a los Anunnaki, los babilonios hablaban de los Igigi, los egipcios de sus Neteru, y los cananeos adoraban a él y a sus hijos divinos. Estos seres a menudo eran llamados dioses, pero también podían actuar como mensajeros, guardianes e incluso creadores de la humanidad. El pueblo hebreo, inmerso en este diverso entorno espiritual, no era ajeno a estas concepciones. Durante el período de creación de los textos del Génesis, aproximadamente entre los siglos X y XIII, estos reflejaban una evolución religiosa desde el enoteísmo, donde se reconoce un Dios supremo entre muchos, hacia el monoteísmo, que afirma un Dios único y absoluto. Durante mucho tiempo los israelitas no negaron la existencia de otras deidades, pero proclamaron a Yahvé como su Dios principal. Este matiz cambia radicalmente nuestra percepción del nombre Elohim en los textos bíblicos. Quizás este nombre no deba entenderse simplemente como un sinónimo de Yahvé, sino como un término que designa algo más amplio: un colectivo espiritual, una asamblea celestial o un consejo divino. En el libro de Job, encontramos un pasaje interesante. Y vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Job 1:6. En el texto hebreo se utiliza la expresión Bene ha-Elohim, que se traduce literalmente como hijos de los dioses, hijos de Elohim. Esto indica la existencia de una familia espiritual de Elohim, una especie de estructura organizada de seres que participan en las decisiones divinas. Si la creación del hombre se atribuye a Elohim, surge la pregunta: ¿fue obra de un solo día o de un grupo? Volvamos a Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El verbo aquí está en plural, subrayando una decisión colectiva y una acción conjunta. ¿Quién habla con quién? Si fuera un Yahvé único, ¿por qué usar el plural? Las interpretaciones tradicionales sugieren que Dios hablaba con los hombres en ello una anticipación de la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, en el contexto histórico, es más probable que Elohim, el plural divino, se refiriera a sí mismo y a otros
Aquí, no solo se usa Elohim para el Dios Supremo, sino que los otros miembros de la Asamblea Celestial también son llamados Elohim. Esto no es un error de traducción accidental, sino una revelación deliberada. Una revelación que, si se comprende en profundidad, destruye las ideas establecidas sobre la naturaleza de Dios, la identidad de Yahvé y los verdaderos creadores de la humanidad. Imagine las implicaciones que esto tiene para la fe. ¿Y si el ser que siempre hemos considerado el único creador es solo parte de una realidad espiritual mucho más vasta? ¿Y si detrás del nombre Elohim se esconde un consejo de creadores, un grupo de entidades espirituales que participaron en la formación de la humanidad? Esto no niega la divinidad de Yahvé, sino que amplía nuestra comprensión de la historia. Tenemos derecho a saber que la historia de la creación es mucho más amplia. Esta pluralidad divina no es paganismo ni herejía, sino una verdad bíblica leída sin los prejuicios de siglos. Al levantar el velo de las tradiciones, descubrimos un texto vivo, lleno de códigos espirituales que desafían la lógica y nutren el alma con preguntas. Y una de las preguntas clave es, si Elohim creó al hombre, ¿por qué aparece Yahvé más tarde, formándolo de arcilla? Este es un enigma espiritual con aspectos simbólicos, históricos y lingüísticos que solo puede resolverse con preguntas audaces y una investigación profunda. Mientras que Elohim abre las puertas a un mundo multifacético de entidades espirituales, el nombre Yahvé ha estado firmemente asociado con el Creador Supremo durante siglos. Pero, ¿quién era Yahvé en realidad? ¿Fue siempre venerado como el Dios que creó a la humanidad, o su imagen se fue formando y consolidando a lo largo de la historia del pueblo hebreo hasta convertirse en la piedra angular de la teología monoteísta? Para adentrarnos en la esencia de esta cuestión, debemos transportarnos a la antigua Canaán, al mundo de las tradiciones orales de las tribus nómadas, a una época en la que Israel aún no era una nación unificada, sino un conjunto de clanes dispersos que buscaban su identidad y su camino. El nombre Yahvé, derivado del sagrado tetragramaton Yah-Weh, aparece por primera vez en la Biblia en el capítulo 2 del Génesis, donde la narrativa pasa de Elohim a Yah-Weh, Elohim, traducido como Señor Dios. Esta transición no es casual, marca un cambio en el estilo narrativo y en la intención teológica. Si en el primer capítulo del Génesis se nos presenta a un Dios cósmico, creador del universo en toda su majestuosidad, en el segundo capítulo vemos a un Dios más cercano y antropomórfico, que pasea por el jardín, crea al hombre con sus propias manos, le infunde vida y se comunica con sus creaciones. Esta diferencia de imágenes es una clave importante para entender la distinción entre Yahvé y Elohim. Sin embargo, centrémonos en el nombre mismo. El tetragramaton Yah-Weh sigue envuelto en misterio. Su pronunciación original se perdió con el tiempo, ya que los antiguos hebreos, por reverencia y temor, evitaban pronunciar el nombre divino en voz alta. Más tarde, los masoretas, eruditos judíos que vocalizaron los textos sagrados, añadieron vocales, facilitando la lectura y dando origen a las formas Yahvé o Jehová. Es importante señalar que en las tradiciones israelitas más tempranas, el nombre Yahvé no aparece como el de un creador, sino más bien como el de un guerrero tribal, un dios de las montañas asociado con el trueno, la justicia y la guerra. Algunos investigadores sugieren que Yahvé era una deidad que llegó a Canaán desde fuera, posiblemente desde el sur, de las regiones de Edom, Seir o Temán, donde tribus nómadas adoraban a un dios similar, descrito como alguien que llegaba en carros de fuego acompañado de tormentas. Esto se puede encontrar en textos bíblicos como Deuteronomio 33:2. El Señor vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Esta imagen muestra claramente a Yahvé como una deidad que se manifiesta en el desierto con poder y majestad, no como un creador universal, sino como el libertador y guía de un pueblo elegido.
Y este es el punto clave. Yahvé era originalmente el Dios de Israel, no el Dios de todas las naciones. Hizo un pacto, una alianza con un pueblo específico, y no se presentaba como el Dios de los egipcios, babilonios o griegos. Era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y más tarde el Dios de Moisés, que liberó a los hebreos de la esclavitud. Esta identidad tribal de Yahvé es fundamental para entender por qué desempeña un papel tan importante en las tradiciones posteriores, pero no necesariamente como el creador original de la humanidad. Con el tiempo, durante el exilio babilónico, cuando los textos del Génesis fueron sistematizados y unificados, Yahvé comenzó a asociarse con el poder creador. En este momento histórico, los sacerdotes judíos intentaron unificar diversas tradiciones religiosas, incluyendo a Elohim, Yahvé, las historias de los patriarcas y los profetas, en una narrativa única y coherente. El objetivo principal de este proceso era fortalecer la fe de un pueblo privado de su templo y su tierra, que necesitaba desesperadamente reafirmar su identidad espiritual. En estas circunstancias, atribuir la creación del hombre a Yahvé se convirtió en una forma de afirmar su autoridad y su dominio universal. Sin embargo, si se examina el texto con atención, se percibe un cambio en el protagonista. Inicialmente, el creador es Elohim, y luego Yahvé entra en escena. A lo largo del Antiguo Testamento, esta transición se vuelve cada vez más explícita. Yahvé ocupa el centro del culto religioso, convirtiéndose en legislador, juez y protector. No obstante, en ninguna parte del texto bíblico se afirma explícitamente que Yahvé sea uno de los Elohim. Esta asociación se construye teológicamente de forma gradual, pero el texto original permite la interpretación de que Yahvé y Elohim son entidades diferentes. Otro detalle interesante es que Yahvé es descrito como un ser capaz de arrepentirse, sentir celos, ira y alegría, castigar y perdonar. Estos rasgos humanos lo acercan a las personas. Sin embargo, también plantean preguntas sobre la naturaleza del Creador Supremo. ¿Corresponde este comportamiento a un ser absoluto y trascendente, creador del cosmos? ¿O estamos ante una deidad intermedia, poderosa pero con funciones específicas dentro de un universo espiritual más amplio? Esta pregunta es especialmente relevante para quienes buscan una espiritualidad consciente, basada en el texto bíblico original y no en dogmas religiosos. Si Yahvé fue realmente un dios guerrero tribal que más tarde adquirió funciones cósmicas, es necesario reevaluar su papel original y su participación en la creación del hombre. ¿Fue Yahvé quien modeló al hombre de arcilla, o apareció más tarde como guía, legislador y dios del pacto? ¿Heredó Yahvé al hombre creado por Elohim? Estas preguntas son complejas y requieren valentía, estudio profundo y discernimiento. Sin embargo, si el lector ha llegado hasta aquí, significa que está preparado para recibir las respuestas, aunque contradigan sus creencias anteriores. Y esta búsqueda es noble, poderosa y transformadora. Ahora que ha quedado claro que el nombre Yahvé tiene una historia única, arraigada en un contexto tribal y gradualmente fusionada con la imagen de Elohim, es hora de emprender una de las investigaciones más importantes. Examinar detenidamente las dos narrativas de la creación presentadas en el libro del Génesis, porque la Biblia no contiene uno, sino dos relatos sobre el origen del hombre, y difieren significativamente entre sí. Es en estas diferencias donde reside una de las claves más evidentes para comprender que Yahvé y Elohim podrían no ser el mismo ser, y que el proceso de creación del hombre encierra más misterios de lo que se pensaba. Dirijamos nuestra mirada al comienzo del libro del Génesis, a su primer capítulo, un texto cuya fama no conoce fronteras. Sus líneas resuenan en sermones, se estudian en escuelas dominicales y adornan carteles y calendarios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice la conocida frase. Aquí, como ya se ha mencionado, el nombre utilizado para Dios es Elohim.
El capítulo se distingue por un orden estricto, casi ritual. Primero aparece la luz, luego la bóveda celeste, después se separan las aguas de la tierra, surge la vegetación, se encienden las estrellas, se crean los animales y finalmente aparece el hombre. Es importante señalar que el hombre y la mujer son creados simultáneamente, a imagen y semejanza de Elohim, y se les encomienda una misión común: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y dominarla. Sin embargo, al pasar al segundo capítulo, observamos cambios drásticos. El nombre de Dios ahora es Yahvé Elohim, que incluye el famoso tetragramatón, firmemente asociado con Yahvé. El orden de la creación también se altera. El hombre es formado del polvo de la tierra antes de que aparezca cualquier vegetación. Luego, se crea un jardín para él. Los animales son creados en busca de un entorno adecuado, y solo después aparece la mujer, no creada simultáneamente con el hombre, sino a partir de su costilla. Es imposible no notar la discrepancia. Estas dos versiones no se complementan como afirman muchos líderes religiosos. Difieren en estructura, propósito, lenguaje e incluso en la imagen del propio creador. En el primer capítulo, tenemos un creador cósmico, organizado, casi trascendente, que pronuncia palabras y da forma al mundo. En el segundo vemos a un creador artesano, que modela con sus manos, planta, infunde vida, pasea por el jardín y se comunica directamente con el hombre. Estas diferencias no son simples recursos estilísticos, revelan dos tradiciones narrativas distintas sobre la creación que fueron unificadas en un solo libro. ¿Por qué ocurrió esto? Los autores bíblicos trabajaron con tradiciones antiguas que se transmitieron oralmente durante siglos, llevando consigo no solo conocimiento espiritual, sino también una identidad tribal y teológica. El relato del primer capítulo del Génesis probablemente tiene un origen sacerdotal. Es un texto creado por escribas que buscaban enfatizar el orden, la majestad y la autoridad universal de Dios. El segundo capítulo, en cambio, tiene un tono más personal, más cercano a la vida cotidiana de la gente común. Un Dios que participa activamente, siente y responde a las necesidades, esa es la imagen que se presenta aquí. Reflexionemos. Si se tratara del mismo Dios y del mismo autor, ¿por qué crear dos versiones de la misma historia? ¿Por qué cambiar la secuencia de los eventos? ¿Por qué usar nombres diferentes? ¿Por qué crear al hombre dos veces, de maneras distintas y con propósitos diferentes? Es notable que en ninguna parte del segundo capítulo se dice que repite o aclara el anterior. Simplemente comienza, como si fuera una nueva narrativa con otro ritmo, estilo e intención. Y aquí volvemos a la pregunta principal. ¿Quién creó al hombre en el texto original de la Biblia? ¿Fue Elohim? ¿Fue Yahvé? ¿O fueron ambos, pero en momentos y roles diferentes? La verdad es que si nos mantenemos fieles al texto original, sin los prejuicios de las interpretaciones religiosas posteriores, debemos admitir que en estas contradicciones se esconde algo inusual y profundo. Algo que ya no pueden ignorar quienes buscan una fe consciente. Esta dualidad narrativa no es un error accidental, sino una invitación, un llamado a dejar de tomar todo de manera literal y automática, y a empezar a ver la Biblia como un código espiritual con múltiples capas, símbolos, mensajes ocultos y verdades enterradas bajo milenios de interpretación controlada. El hecho innegable de una doble creación del hombre, realizada con métodos distintos y bajo diferentes nombres de Dios, representa algo más que una simple coincidencia. En ello se percibe un mensaje cifrado que revela la esencia misma de la naturaleza humana. En la primera narrativa, el hombre aparece como una creación de Elohim, un ser plural, celestial, poderoso y ordenado. La segunda narrativa, en cambio, describe a un hombre modelado de arcilla, del polvo de la tierra, mediante una acción directa y casi física de Yahvé.
Esto no es una simple divergencia de versiones, sino el reflejo de dos tipos de origen, dos identidades espirituales y dos niveles de existencia. El primer hombre es en esencia un ser espiritual, celestial, mientras que el segundo es terrenal, limitado y propenso al error. Surge una pregunta lógica. ¿No es esto un testimonio de la dualidad de la naturaleza humana? De la presencia en el hombre tanto de un aspecto divino, vinculado a los cielos, como de uno terrenal, atado a la materia? ¿No nos está diciendo la Biblia, a través de estas dos narrativas, que nuestra existencia está formada por dos tipos de fuerzas creativas, una superior y otra más concreta y cercana a la materia? Lamentablemente, estas preguntas rara vez se plantean desde los púlpitos. Sin embargo, aquí se propone enfrentarlas con audacia y profundidad, pues es en este momento donde se abre la verdadera comprensión. Si admitimos que Génesis 1 y 2 presentan versiones diferentes, la imagen de Yahvé en la segunda narrativa adquiere nuevos contornos. No aparece simplemente como un continuador de la creación de Elohim, sino como un nuevo actor en la historia que forma al hombre, establece reglas, delimita un jardín, define el árbol del conocimiento e impone un castigo por la desobediencia. Todo esto apunta a su papel particular, centrado en el control, la ley y el establecimiento de un orden social y espiritual. Inevitablemente surge la sospecha. No apareció Yahvé más tarde, no creó al hombre desde cero, sino que más bien reformuló una creación ya existente. No tomó Yahvé la creación de Elohim o de los Elohim y al ver el potencial del ser humano, decidió formarlo según sus propios planes y exigencias. Esto explicaría no solo la dualidad de las narrativas, sino que también justificaría la presencia en el Génesis de un Dios que crea con palabras y otro que modela con arcilla. Hemos llegado a la pregunta clave que ha resonado desde el inicio de esta reflexión, y que ahora, más que nunca, exige una consideración valiente. ¿Quién creó realmente al hombre en la Biblia original? Ya no se trata de nombres o estilos narrativos, sino de una cuestión que afecta la esencia misma de la existencia humana. Y la respuesta, como queda claro, puede no ser tan simple como enseña la religión tradicional. La verdad es que dependiendo del prisma a través del cual examinemos el texto bíblico, la respuesta cambia, y de manera radical. Por un lado existe una perspectiva teológica, formada a lo largo de siglos por intérpretes que buscaban mantener una fe coherente, estructurada y dogmática. Desde este punto de vista no importa la existencia de dos relatos de la creación, el cambio de nombres o el diferente orden de los acontecimientos. Todo se interpreta como una manifestación de una perfecta armonía divina, donde Elohim es simplemente otro nombre para Yahvé, y ambos son expresiones del único Dios verdadero. Dentro de esta lógica, cualquier aparente contradicción se considera simbólica, y cualquier intento de interpretación literal se minimiza para preservar la idea de una unidad absoluta. Esta es la perspectiva que domina en los púlpitos, seminarios y la mayoría de las iglesias, una visión teológica que interpreta el texto a partir de la doctrina, y no al revés. Sin embargo, existe otra perspectiva que requiere un examen más detenido, el análisis crítico textual. Este enfoque implica estudiar los manuscritos antiguos sin prejuicios doctrinales, analizando escrupulosamente el texto en su totalidad, teniendo en cuenta todas sus capas, fuentes heterogéneas, contradicciones internas y la diversidad de voces. Dentro de este análisis, la pregunta sobre la creación del hombre no recibe la respuesta automática de Dios. En su lugar, el énfasis se desplaza a averiguar qué Dios específico, en qué parte del texto, con qué intención, utilizando qué lenguaje y basándose en qué tradición, está detrás de ese acto de creación. Este enfoque abre nuevos horizontes de comprensión. Como ya se ha señalado, en el primer capítulo del Génesis, Elohim crea al hombre, simultáneamente varón y mujer, a su imagen y semejanza, mediante la pura palabra, estableciendo un orden cósmico.
En el segundo capítulo, el creador es Yahvé Elohim, más personificado y propenso al trabajo artesanal. Surge la pregunta: ¿son estas dos narrativas la descripción de un mismo acto de creación o son historias diferentes sobre eventos distintos? Y lo que es más importante, ¿por qué el hombre es creado de dos maneras diferentes? Desde la perspectiva del análisis crítico textual, esta dualidad no es casual, es el reflejo de la fusión de tradiciones independientes. Una de ellas, probablemente más antigua y originaria del sur de Israel, describe a Yahvé como un creador que forma al hombre con sus propias manos. La otra tradición, quizás influenciada por una cosmovisión sacerdotal y cósmica, presenta a Elohim como el Dios del universo, todopoderoso y distante. Estas dos tradiciones coexistieron durante mucho tiempo hasta que se unificaron en un solo texto. Sin embargo, el resultado de esta unificación no fue una narrativa única y armoniosa, sino dos voces que suenan al unísono, representando dos formas distintas de entender el origen del hombre y dos personajes divinos que actúan de manera diferente. Este hecho nos obliga a considerar una posibilidad seria. En la tradición hebrea, el hombre pudo haber sido creado más de una vez, por diferentes creadores y con distintos propósitos. En la primera narrativa, Elohim crea un ser espiritual, celestial, un reflejo del principio supremo, dotado de autoridad sobre la creación. En la segunda, Yahvé modela al hombre del polvo de la tierra, creando un ser limitado, que necesita un jardín, leyes, un compañero y supervisión. Podríamos suponer que se trata de la creación de dos tipos de humanidad, una celestial y otra terrenal, o que el hombre creado por Elohim fue posteriormente adaptado, reformado y modificado por Yahvé. Esta hipótesis, a pesar de su audacia, tiene fundamento textual. Cabe señalar que en el primer capítulo no hay menciones del jardín, el árbol de la vida, la serpiente ni la prohibición. Todos estos elementos aparecen solo en la segunda versión. En otras palabras, el hombre del Génesis 1 no cayó en pecado, no fue expulsado ni fue limitado. Simplemente fue creado a imagen de Elohim y se le dio autoridad. El hombre del Génesis 2, en cambio, está bajo vigilancia, se le imponen reglas, es sometido a pruebas, comete un pecado y sufre un castigo. Todo esto indica que estamos ante dos actos de creación con propósitos muy diferentes. Uno orientado a la libertad, el otro a la contención. Uno a la expansión de capacidades, el otro al control. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. El hombre que conocemos hoy, sujeto al sufrimiento, al envejecimiento, al trabajo arduo, que nace con limitaciones, podría no ser el mismo hombre que creó Elohim. Podría ser el resultado de la intervención de otra entidad con otros objetivos. Quizás Yahvé, al crear al hombre de arcilla, creó una versión modificada del diseño original, limitada y adaptada vía un plan más específico, posiblemente incluso localizado geográficamente. Esto podría explicar por qué Yahvé se relaciona solo con un pueblo en particular, mientras que Elohim es descrito como el creador de todo lo que existe. Detrás del velo de lo familiar se abre un abismo donde las sagradas escrituras se presentan como una crónica de enfrentamientos espirituales, una arena en la que diversas fuerzas, persiguiendo sus propios fines, influyen en el destino de la humanidad. El hombre deja de ser una estatua inerte para convertirse en un proyecto dinámico, forjado en el crisol de energías espirituales en conflicto. Elohim crea, Yahvé da forma, el hombre tropieza, y entran en escena serpientes, ángeles, hijos de Dios y Nefilim. El panorama se complica, alejándose de la narrativa simplista de los 7 días de la creación. Si la mente inquisitiva busca profundidades, inevitablemente surge la pregunta: ¿cómo fue concebido el hombre en la visión de Elohim y cómo lo formó Yahvé? ¿No reside en esta dualidad la clave para entender nuestra esencia?
Quizás en cada uno de nosotros se esconden ecos del principio divino y rasgos modelados por la naturaleza terrenal, con sus limitaciones y pruebas. Y tal vez, el despertar espiritual no sea otra cosa que el regreso al diseño original, a la imagen de Elohim, sepultada bajo el peso del control, la culpa y el miedo. Tras sumergirnos en las profundidades de la creación de Elohim y Yahvé, ha llegado el momento de abrir las puertas a preguntas que han sido sistemáticamente silenciadas por los dogmas religiosos. ¿No participaron otras entidades espirituales en la creación del hombre? ¿Pudo la formación de la humanidad, tal como la conocemos, ser el resultado de una colaboración o incluso una rivalidad entre fuerzas celestiales con diferentes motivaciones? Si el lector está dispuesto a ir más allá de las concepciones aceptadas y explorar los significados ocultos de los textos bíblicos, le esperan audaces revelaciones. El término Elohim, como ya has mencionado, es plural. Los textos bíblicos antiguos estaban catapultados a un consejo divino, una especie de algo espiritual que gobierna los asuntos celestiales y terrenales. En el libro de Job, por ejemplo, se narra cómo los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. En Génesis se dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, dando origen a los Nefilim, gigantes, guerreros poderosos. Contienen indicaciones directas de la interacción entre lo espiritual y lo humano, lo celestial y lo terrenal, y del interés de las entidades espirituales en la humanidad. Si estos seres son llamados hijos de Dios, y tienen la capacidad de engendrar descendencia híbrida con los humanos, esto demuestra su potencial creativo, su capacidad para alterar, modificar e incluso crear vida. Esto es suficiente para considerar seriamente la hipótesis de que en la creación del hombre, o en su posterior transformación, participó más de un creador. Aquí entran en escena teorías alternativas, basadas no solo en el análisis crítico de los textos canónicos, sino también en el rico legado de la literatura apócrifa y extracanónica, que durante siglos permaneció inaccesible para el gran público. Dirijámonos al libro de Enoc, un texto antiguo de gran autoridad en los primeros círculos judíos y cristianos. Esta obra describe detalladamente la historia de la caída de los vigilantes, un grupo angélico que descendió de los cielos y transmitió a la humanidad conocimientos secretos, prácticas ocultas, habilidades para controlar las fuerzas naturales y, lo que es crucial, la capacidad de crear vida. Estos ángeles se unieron a mujeres terrenales, de las cuales nacieron gigantes, cuyo origen híbrido causó el caos en el mundo antiguo. Sin embargo, el punto clave para nosotros es la causa de la caída de estos ángeles, su interferencia en el plan divino original, la alteración de lo ya creado. Según el libro de Enoc, estos seres no solo se rebelaron, sino que también realizaron modificaciones genéticas en la creación original, mezclando semillas, manipulando especies y violando las fronteras establecidas. Si creemos en estos relatos, la humanidad actual no es el resultado de un único acto de creación, sino el producto de múltiples intervenciones espirituales, tanto permitidas como prohibidas. Esto añade una nueva dimensión a la cuestión del origen del hombre. Quizás fue creado por Elohim, pero posteriormente modificado por otras entidades espirituales con sus propios fines. Aquí entramos en el terreno de suposiciones aún más audaces, relativas a una guerra espiritual por la creación humana. Sí, una guerra espiritual, un antiguo conflicto entre seres con diferentes visiones sobre el diseño original del Creador. Por un lado, estaban aquellos que buscaban preservar la pureza espiritual de la humanidad. Por otro, aquellos que deseaban manipular al hombre, dominarlo e incluso esclavizarlo mediante el conocimiento, la genética y el control espiritual. Esta idea no es nueva. Se refleja en tradiciones antiguas, textos ocultos e incluso en los mitos de civilizaciones como la Sumeria, que
Hablaban de dioses que crearon a los humanos para servirles y luego perdieron el control sobre ellos. La Biblia canónica también contiene indicios de esta lucha. Deuteronomio 39:8, en una de las versiones más antiguas del texto hebreo, se dice que esta frase profundamente simbólica sugiere que diferentes pueblos estaban bajo la protección de distintas entidades espirituales, y que Yahvé eligió a Israel como su pueblo exclusivo. Esto confirma la idea de un universo en el que actúan múltiples entidades, cada una con su propia cuota de influencia, poder e incluso responsabilidad creativa. Otro texto interesante es el Salmo 82, donde Dios preside una asamblea de dioses y juzga a otras entidades espirituales por su gobierno injusto. Aquí se muestra claramente que existen otros seres con autoridad espiritual sobre pueblos y naciones, y que también son responsables de su papel en la gestión de la humanidad. Esto nos lleva a pensar una vez más que la creación del hombre y su desarrollo a lo largo de los siglos es el resultado de una compleja red de fuerzas espirituales, no todas las cuales persiguen los objetivos del Creador original. Imaginemos la magnitud de las consecuencias si se confirmara la hipótesis de la participación de otras entidades en la creación o modificación del hombre. Toda la estructura de las creencias religiosas tradicionales requeriría una reevaluación radical. Conceptos como el pecado original, la caída, el diluvio universal y la Torre de Babel se verían bajo una luz completamente diferente. Quizás no sean solo eventos históricos o imágenes simbólicas, sino las consecuencias directas de una intervención espiritual ilegítima, un intento del Creador divino de restaurar el diseño original frente a las acciones de seres que violaron las fronteras sagradas. Y aquí volvemos a la pregunta clave: ¿quién es el verdadero creador del hombre? Probablemente en la base de todo está Elohim, pero el hombre también fue influenciado, formado y modificado por Yahvé y otras entidades espirituales. Ángeles, vigilantes, hijos de Dios, los Elohim en plural, que participaron, intervinieron o incluso se rebelaron. Esto nos obliga a ver la creación del hombre no como un evento único, sino como parte de un drama cósmico, una guerra espiritual, una historia llena de desacuerdos y decisiones cuyas consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Si todos los argumentos expuestos resuenan, nos encontramos inevitablemente en una encrucijada espiritual. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra comprensión moderna de Dios? No se trata solo de determinar quién creó al hombre o qué seres participaron en el proceso, sino de tomar conciencia de que estos descubrimientos pueden transformar por completo nuestra fe, nuestra espiritualidad y nuestra relación con lo divino. Durante siglos, la teología tradicional ha ofrecido una imagen establecida e inmutable de Dios, centrada en un solo nombre, un único acto de creación y una única versión de los hechos. Dios era Yahvé. Dios era el Padre. Dios era amor, pero también justicia, ira y celos. Dios creó todo lo que existe. Y punto. Esta imagen fue formada y mantenida por instituciones, dogmas, traducciones intencionadas e innumerables repeticiones en sermones y liturgias. Sin embargo, cuando descubrimos las capas ocultas en las Sagradas Escrituras, cuando vemos dos narrativas diferentes de la creación, cuando nos damos cuenta de que Elohim no es lo mismo que Yahvé, cuando aprendemos sobre la existencia de otras entidades espirituales que influyen en la humanidad, y cuando comprendemos que la creación del hombre pudo ser el resultado de un esfuerzo colectivo, ¿qué sucede con esa imagen establecida de Dios? ¿Estamos destruyendo a Dios o estamos restaurando una imagen más auténtica, profunda y veraz que refleja la esencia de los textos originales? La respuesta a esta pregunta depende de nuestro enfoque individual de la espiritualidad. En esencia, no estamos negando, sino abriendo nuevos horizontes.
La revelación no destruye la fe, la purifica. Nos libera de las ilusiones y nos guía hacia un encuentro con la esencia espiritual original que ha estado oculta bajo capas seculares de institucionalización. Al reconocer que el Dios presentado en la Biblia tiene diferentes nombres, funciones e incluso patrones de comportamiento, nos enfrentamos a una elección: seguir aferrados a una fe ingenua que acepta todo sin cuestionar, o despertar a una fe madura que reconoce la complejidad de la revelación y busca la unión con la fuente espiritual pura de todo lo que existe. A muchos creyentes cristianos modernos podría desconcertarles esta perspectiva, y es comprensible. Tradicionalmente se les ha enseñado a percibir a Dios como algo inmutable, eterno e invariable. Sin embargo, un estudio atento de los textos bíblicos muestra que esto no es del todo así. Por ejemplo, Yahvé se arrepiente de haber creado a la humanidad, muestra ira y misericordia, castiga y perdona, y cambia sus decisiones. Aparece y desaparece, envía mensajeros, se comunica con ángeles y juzga a otros dioses. Esto no encaja con la imagen de un ser estático, sino más bien con la descripción de una personalidad involucrada en relaciones complejas y partícipe de un gran drama espiritual con otras entidades. Es importante señalar que este Dios a menudo se asocia con un pueblo específico, no con todo el universo. Al mismo tiempo, Elohim se presenta como un creador universal, plural y trascendente, que crea el mundo con su palabra, aportando orden y lógica. Sin embargo, en los textos bíblicos no hay una identificación directa entre Elohim y Yahvé. A lo largo de los siglos se han hecho intentos teológicos por unificar estas entidades para presentar una divinidad única, centralizada y absoluta. No obstante, en este proceso de unificación, mucho se perdió, se distorsionó o se veló. Y es precisamente este proceso de reevaluación el que está ocurriendo ahora. Cuando comenzamos a ver las diferentes facetas de Dios reflejadas en la Biblia, no nos alejamos de lo divino, sino que nos acercamos a una verdad espiritual que siempre ha existido, pero que requería una cierta madurez para ser comprendida. Esta madurez comienza con la valentía de hacer preguntas. ¿Quién es Dios realmente? ¿Es Yahvé el único Dios? ¿Es idéntico a Elohim? ¿O es algo más grande que trasciende estos nombres y se manifiesta a través de ellos? ¿Trasciende el Creador original, Elohim, a los hijos de Dios, a los ángeles y al propio Yahvé? La respuesta a estas preguntas solo puede encontrarla cada uno en la profundidad de su camino espiritual, en su yo interior. Porque la comprensión de la esencia divina no es solo el estudio de textos, es una experiencia espiritual, una reconexión con el sentido original de la existencia. Además, esto afecta directamente la autopercepción del ser humano. Si el hombre fue creado por Elohim a imagen y semejanza espiritual de Dios, pero posteriormente fue formado por Yahvé u otras fuerzas, entonces existe en él una dualidad que necesita reconciliación. El hombre no es solo arcilla, es espíritu. No es solo un ser que comete errores, sino también el portador de la esencia del Creador original. Despertar a esta verdad es el comienzo de la liberación de las manipulaciones religiosas, el miedo espiritual y el sentimiento de culpa impuestos por sistemas que se benefician de la ignorancia. Tomar conciencia de estas diferencias lo cambia todo: las oraciones, la adoración, la relación con Dios. También cambia la percepción de las Escrituras. Dejan de ser un libro literal para convertirse en un código simbólico, espiritual y profundo que requiere discernimiento. Cambia también la actitud hacia la fe de los demás. Se vuelve más compasiva, respetuosa y comprensiva, reconociendo la naturaleza multifacética de la revelación divina. Pero lo más importante es que cambia la propia vida. Al darse cuenta de que fue creado por una fuerza espiritual superior, pero que fue influenciado por otras fuerzas, el ser humano tiene la oportunidad de regresar a la fuente, de reconectarse con el diseño divino original. Esta es la verdadera conversión, de la ignorancia a la comprensión, de la limitación al despertar,
de la imagen formada por la religión a la esencia engendrada por el Espíritu. Si ha llegado a este punto, significa que en usted está despertando el anhelo de regresar a la fuente original de la espiritualidad. No se trata de instituciones religiosas, dogmas o ritos, sino de la comprensión de una verdad espiritual liberadora que está oculta en las profundidades de la Biblia y que ahora comienza a revelarse. Tras un análisis profundo, el levantamiento de velos y la reconsideración de conceptos establecidos, llega el momento de la autorreflexión. Es necesario detenerse, respirar hondo y preguntarse honestamente: ¿a quién se dirigía mi adoración? ¿Quién se esconde detrás de la imagen a la que me dirigía en mis oraciones? ¿Cuál es el significado de las palabras que he repetido desde la infancia? ¿Cuál es la naturaleza de la entidad divina llamada Padre, Señor, Creador? Porque ahora sabe que la Biblia, en su forma original, no presenta una narrativa única sobre Dios, sino más bien un conjunto de diferentes identidades y voces espirituales que se dirigen a la humanidad. Es importante señalar que estas voces no siempre concuerdan, sus acciones varían y sus atributos no siempre coinciden. La cuestión es que el nombre de Dios se ha atribuido a diversas entidades, cada una con su propio carácter, intenciones y relación con el hombre. Desde la infancia se nos enseñó que Dios es amor, pero en la Biblia también encontramos ejemplos donde Dios ordena guerras, destruye ciudades, envía plagas y castiga con fuego. Se nos enseñó que Dios es misericordioso, pero en los textos sagrados hay menciones de un Dios que ordena matar niños, que se enfurece y castiga severamente. Hasta hoy, muchos han vivido con estas imágenes contradictorias en su corazón, intentando equilibrarlas y reconciliar al Dios amoroso con el Dios castigador. Pero, ¿y si estas imágenes contradictorias no representan simplemente diferentes facetas del mismo Dios, sino distintas entidades espirituales unificadas bajo un mismo nombre? Esta es una reflexión profunda que debe hacerse ahora mismo, ya que no solo es teológica, sino también existencial. De ella depende cómo ora, en qué cree, cómo vive y cómo se relaciona con lo espiritual. Esto es lo que determina si está conectado con la fuente original de amor, creación y vida, o si permanece atrapado en imágenes creadas por sistemas que buscan controlar, infundir miedo y limitar. La pregunta que resuena en su interior exige ser considerada: ¿quién es Dios? ¿El que exige sangre o el que perdona? ¿El que castiga o el que acoge? ¿El Dios de la guerra o el Dios de la restauración? El creador Elohim del Génesis, que creó al hombre a su imagen espiritual, o Yahvé, el que modeló la arcilla, el legislador, el juez y el guía de un pueblo elegido, un Dios universal o un Dios tribal, o algo más grande, que trasciende todos estos nombres y figuras, que se manifiesta a través de ellos, pero no está limitado por ninguno. Estas preguntas son sagradas, son las que nos impulsan a abandonar una fe pasiva, automática y superficial para emprender el camino del verdadero despertar. Mientras una persona repite nombres y rituales sin comprender su significado, adora una imagen creada por otros. Pero cuando se permite preguntar, ¿quién es mi Dios?, abre un espacio para que el verdadero creador, el que lo creó en espíritu, se le manifieste de una manera viva, directa, íntima y transformadora. Las Sagradas Escrituras, y en concreto la Biblia, también enfatizan la importancia del discernimiento espiritual. Este antiguo texto está lleno de múltiples voces, voces de hombres, ángeles, entidades divinas y del propio Creador. La tarea de cada lector es determinar qué voz está hablando en un momento dado, porque no toda palabra que en las Escrituras se atribuye a Dios proviene realmente del Creador original. En los textos sagrados no puedo encontrar discurso atribuidos a Yahvé. Diversos modelos humanos, modelos de creencias diversas están en el libro, que no daban una Biblia, sino que la enaltecen presentándola como
El verdadero Dios no se esconde de quienes lo buscan con un corazón puro, pero tampoco se revela a quienes adoran ciegamente, de forma mecánica, siguiendo doctrinas arraigadas durante siglos. Ha llegado el momento de hacerse una pregunta importante. ¿Adoro a un Dios heredado de las tradiciones o a un Dios que he conocido personalmente? ¿Y si de repente descubre que ha estado adorando una imagen distorsionada? No se desespere. Este descubrimiento no es un fracaso, sino el mayor paso hacia la liberación espiritual que se puede dar en la vida, pues solo aquellos que tienen la valentía de reconocer la ilusión pueden tocar la verdad. En esto consiste la esencia del regreso espiritual. No es un regreso a una religión, a un sistema particular o a un libro. Es un regreso a su centro interior, al espíritu, a la fuente, al Dios que habla dentro de nosotros, y no solo a través de textos sagrados. Es un regreso al Dios que engendra vida, no miedo, al Dios que despierta, no adormece, al Dios que conoce a cada uno por su nombre y no lo reduce a una estadística anónima. Si ha llegado a este punto, significa que algo ha despertado en su interior. Ya no es la misma persona que era al principio de este camino. Y si esta búsqueda de respuestas verdaderas ha tocado su corazón, entonces forma parte de este movimiento de despertar espiritual que crece cada día. Este viaje se vuelve cada vez más intenso y liberador.